Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el canal de El Comentario Positivo, y el día de hoy estamos en la sección de los héroes de la fe. El día de hoy vamos a hablar de la historia de la Biblia Reina Valera. Para esto pues vamos a hablar de las biografías de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina. Entonces hoy vamos a ver esto. Vamos a ver primero la vida de cada uno y después vamos a ver cómo se formó la Biblia Reina Valera. Entonces vamos a empezar con Casiodoro de Reina, que fue un pastor, erudito y traductor de la Biblia al español. Casiodoro de Reina es uno de los personajes de lo que llama la iglesia tradicional protestantes más importantes de la historia para el protestantismo hispano, y hoy vamos a ver eso. ¿Por qué? La versión de la Biblia que más leemos en español, la preferida, la que más se lee, es la versión Reina Valera, especialmente la versión 1960. En este artículo vamos a hablar de Casiodoro de Reina, el primer traductor y editor de esta versión. A mediados del siglo XVI, en el monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, España, sucedió un curioso episodio. Algunos monjes comenzaron a estudiar la Biblia y varios textos protestantes. Como consecuencia, abrazaron la causa de la Reforma. Vamos a ver lo que se habla de la Biblia en español. En el siglo XVI los españoles carecían de la traducción completa de las Escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basada en la Vulgata, fue la Biblia alfonsina. Está comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. De 1221 a 1284 vivió el rey Alfonso X, y otras versiones normalmente incorporaban solo ciertas porciones del Nuevo Testamento o de los Salmos, y eran muy difíciles de entender. Aunque existieron varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas, pues aún no existía la imprenta. Poseer un ejemplar de las Escrituras era un privilegio de ricos y de eruditos. Además, aunque hubiesen abundado las Biblias, el analfabetismo reinaba por doquier. El monje llamado Casiodoro Reina, estamos hablando de un monje católico. Casiodoro Reina nació en Montemolín, España, en 1520. Fue un joven que ingresó todavía muy joven como monje en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que pertenecía a la orden de los Jerónimos. La escritura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, que vivió de 1531 a 1600, a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre este grupo de monjes rebeldes. Entonces, en 1557, Casiodoro con otros 12 frailes tuvieron que darse prisa para escapar de España. No se sabe si el medio de transporte que utilizaron y a dónde fueron, pero lograron llegar a Ginebra, donde estaba Juan Calvino. 1509 a 1564 fue donde vivió, y obviamente posteriormente hablaremos de Juan Calvino, en la que se refugiaron gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a las diferencias teológicas que tenía con Calvino. En 1559 decidió dejar Ginebra y se fue a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Hubo una persecución en Inglaterra. Cuando Elizabeth I, que vivió de 1533 a 1603, ascendió al trono de Inglaterra, Casiodoro decidió vivir en Londres. Así se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, se pudo dedicar a las labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que le informaban obviamente a la Inquisición de cada actividad que realizaba. Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. En 1563 fue acusado de delito de sodomía. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Sospechando del complot en su contra, Casiodoro huyó de Inglaterra en 1564.
Así pues, Casiodoro de Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de otras cosas peores, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilia y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano y poder así dar término a la traducción de la Biblia a su versión. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado de su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio. Finalmente se demostró su inocencia, además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. Bueno, ya cuando se fue directo a lo que fue la traducción, la injusta persecución de la que él fue objeto no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia en castellano. Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó su traducción. Reina no utilizó la Vulgata latina como fuente, que era la más común en aquel tiempo, para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo, y para la traducción del Nuevo Testamento Reina se basó en el Textus Receptus. Es un texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. No fue una tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente, al punto de estar en cama durante casi 5 semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara a España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569 la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares, la cual llamaron la Biblia del Oso, nombre que fue inspirado en su ilustración de la portada, pues tenía un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó a esta ilustración logotipo del impresor bávaro Matthias Appiairus para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Entonces hoy entendemos por qué pusieron un oso en vez de que, como hoy, que hay mayor libertad, podemos ver que la Biblia siempre dice Santa Biblia en todas las traducciones en español. Ya para el año 1585 las tropas españolas tomaron Amberes, obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero ahí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por lo tanto se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593 fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt, pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que 8 meses más tarde, en marzo de 1594, Casiodoro falleció. ¿Cuál es su legado? A pesar del gran esfuerzo de Casiodoro de Reina, su traducción no se extendió en los territorios de habla hispana, en gran medida por las políticas de extrema vigilancia que tenían de las autoridades de la Inquisición. De hecho, fue tan efectiva esta vigilancia que esta importante obra permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII. Pero ya en 1602, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada. A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. La versión Reina Valera tuvo un renacer con la expansión del protestantismo en América Latina y en España a partir del siglo XIX. En 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. En conjunto, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909 y publicó su versión revisada en 1923, la que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo. Después, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida de las iglesias protestantes en América Latina, España y los Estados Unidos. Pero no debemos olvidar a quién usó Dios para este fin. Casiodoro de Reina fue capaz en solo 10 años, por su propia cuenta, en medio de un ambiente hostil de muchos problemas de producir, él logró producir una versión de la Biblia que es todo un hito de la literatura hispana. Aparte de la traducción de la Biblia,
nos dejó otro legado muy importante: su espíritu pacificador y comprensivo. Él se puso a la violencia como una forma de defender la fe, abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos y siempre fue un defensor de la unidad entre los protestantes. Sin ninguna duda, Casiodoro Reina fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Bueno, esto es a grandes rasgos desde el lado de Casiodoro. Ahora vamos a ver la biografía de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera nació en Sevilla en 1532 y murió en Ginebra en el año 1602. Este escritor español fue monje también del monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla. Huyó de la Inquisición antes del auto de fe de Sevilla en 1559 y se refugió en Ginebra. Realizó una excelente traducción de la Biblia, que es la Biblia del Oso, en 1602, y es el autor de diversos opúsculos religiosos, los 2 tratados del Papa y de la Misa. Humanista y sacerdote español, no es muy seguro que haya nacido en 1532, pero sí se sabe que él falleció en 1602. Y él llevó a cabo una traducción íntegra de la Biblia que se publicó precisamente en ese año 1602. Fue el más diligente y prolífico de todos los escritores adheridos a la causa reformada. Nació en Sevilla. Entró de joven en el monasterio de San Isidro del Campo, donde aceptó la reforma. Huyó de allí antes de iniciarse la persecución en 1555. Se refugió en el extranjero, en Ginebra, en Holanda, en Inglaterra, donde quiera que residió el fugitivo, pero especialmente en este último punto, en Inglaterra, hizo crujir las prensas con los escritos de su pluma. Su obra más extensa lleva por título 2 tratados del Papa y de la Misa. En el primero, se refiere al Papa y a su autoridad, a lo que, concerniente a este punto, enseña la Sagrada Escritura y los doctores y concilios antiguos. El segundo se refiere a la Misa, aportando datos procedentes de las mismas fuentes. El propósito de ambos tratados es el de mostrar con la palabra de Dios la falta de base del sistema papal y de la Misa. En el tratado sobre el Papa hace una recopilación de los desmanes atribuidos tradicionalmente a los papas. Sabemos la biografía de muchos papas que fueron personas faltas de moral, que mataron a mucha gente, provocaron guerras, etcétera. Esto, pues es una recopilación de todas estas cosas. Contiene una curiosa colección de refranes que reflejan el concepto que merecía en la mente popular el clero de aquellos tiempos. La idea principal del tratado es presentar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Idénticos, propósito y método se encuentran en el tratado sobre Dios y los hombres, en el tratado sobre la Misa. Contrapone al concepto romano de la que ellos llaman Eucaristía, con la evidencia de la Iglesia antigua, o sea, la sencilla comunión, como un recuerdo y un símbolo, que fue adoptado de modo general por los creyentes cristianos emancipados de Roma. A fin del tratado se ocupa del verdadero sacerdote y del verdadero sacrificio hecho por el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro de sus escritos es el enjambre de falsos milagros e ilusiones del demonio con que María de la Visitación engañó a muchos, en el que su mordacidad se ceba a placer sobre la superstición tan en boga en sus tiempos. Sin embargo, debe destacarse que es corriente que las obras simplemente anticlericales se distingan por su malicia, en tanto que la ironía se halla envuelta por una compasión verdaderamente cristiana, compasión que Valera siente por quienes carecen de la verdad, por haberle sido mixtificada, o sea, falsificada. Por ello, concluye este tratado con la seria y fervorosa amonestación de acudir a Cristo, el único que obra verdaderos milagros, para recibir de él el mayor de todos, la paz del alma. Cipriano de Valera atestigua el respeto y la estima que sentía por el reformador de Ginebra, Calvino. Vemos algo muy diferente, que precisamente Casiodoro tenía unas ideas totalmente contrarias a las de Calvino, y a él vemos que tenía una alta estima y respeto por Calvino, traduciendo sus instituciones cristianas al castellano. Parecido a la epístola consolatoria de Juan Pérez de la Pineda a los cristianos perseguidos en España, es su tratado para confirmar en la fe cristiana a los cautivos de Berberia, que dirige Valera a los cristianos que habían caído en manos de numerosos y potentes piratas mahometanos de Argelia. Su propósito es confirmar en su fe a los cautivos para que no renieguen de ella. Su verbo se inspira y eleva cuando pasa a escribir
a describir los consuelos de la fe cristiana y muestra la Sagrada Escritura como un refugio de la pesadumbre, de la desesperación, como un arma eficaz contra los enemigos del alma y del cuerpo, y como fuente de toda doctrina cristiana. Obra suya es el aviso a los de la Iglesia romana. Sus folletos de carácter popular eran escritos pensando en las masas y en el lenguaje que éstas comprenden y gustan. En último término, lo que procuraba era disipar la obcecación, o sea, la ceguera tenaz que tenían los líderes religiosos, que son la minoría, y la ignorancia del pueblo, que es la mayoría, sobre puntos de capital importancia no solo para los individuos como seres humanos aislados, sino para una convivencia social. Obcecación e ignorancia. Esta obcecación e ignorancia habían hecho posible una hecatombe, de la cual, como desterrado, él mismo estaba sufriendo por las consecuencias. La obra de Valera que más fama le ha aportado ha sido su versión de la Biblia. Fue impresa en Ámsterdam en 1602. Al escribirla, Valera sigue fielmente la traducción de Casiodoro de Reina. Hizo muy pocas y ligeras enmiendas en el lenguaje, en los sumarios de los capítulos. Esta versión es la de general aceptación aún entre los cristianos actuales de habla española. Considerando que la labor de Valera se limitó a la corrección lingüística solamente de la traducción de Reina, merece en justicia que se le denomine la versión Reina Valera, y no solo de Valera. Al cabo de 20 años y antes de su muerte, pudo concluirla en septiembre. Escribió que los conquistadores europeos se preocupaban más en América por intereses personales que por la fe, y que para enriquecerse robaban y mataban a los nativos, personas por las que Jesucristo murió. Fue perseguido por la Inquisición, aunque al final salió ileso. También fue editor. También tuvo otras obras teológicas, opúsculos, los tratados del Papa y de la Misa, tratado para confirmar a los pobres cautivos de Berberia, la Biblia del Cántaro, la Sagrada Biblia, revisión de Cipriano de Valera, 1602. Bueno, esta es la vida de Cipriano de Valera. Ahora vamos directamente a cómo fue ya compilada la Biblia del Oso o Reina Valera. En 1569, Casiodoro de Reina legó al mundo de habla castellana esta traducción insuperable de los textos bíblicos, la cual llegó a ser conocida como la Biblia del Oso. Ya platicamos un poquito de las razones. 30 años después, en 1602, Cipriano de Valera realizó su primera revisión de dicha traducción, y es interesante notar que con el tiempo esta revisión llegó a conocerse como la versión de Cipriano de Valera. El revisor había superado al traductor. Con el paso de los siglos, la revisión de Cipriano de Valera ha sido a su vez objeto de continuas revisiones. Entre ellas destacan la de 1909 y la de 1960, que es la mejor versión que hay de la Biblia, de la Reina Valera, realizadas hace ya 100 años, 100 y 50 años respectivamente. Casiodoro de Reina, 1520 a 1594 fue el tiempo en que vivió. Su versión castellana de la Biblia, 1569, fue conocida como la Biblia del Oso, por aparecer un dibujo de este animal en la portada. Se tiraron en esta primera edición 2.600 ejemplares, pero a pesar de los obstáculos que había para su venta, en 1596 ya se había agotado totalmente. Entonces surgieron varias preguntas. ¿Por qué realizan dichas revisiones? ¿Cuál es la razón que lleva a realizarlas? Tales preguntas tienen una respuesta muy clara y contundente. La lengua es un ente vivo y en constante proceso de cambio. Lo que ayer pudo ser comunicante, hoy puede ser poco inteligible. Esto lo podemos ver si nosotros leemos, a pesar de ser un español que en su tiempo era muy excelente, si nosotros vemos una versión original de el Don Quijote de la Mancha, pues no alcanzaríamos a entender ni a leer muchas cosas de las que están, porque tanto los glifos, los escritos que hay, como la forma de pronunciarlos, es un español muy diferente. Estamos hablando de una obra muy conocida. Entonces la Biblia tiene necesidad de que tenga que ser revisada para que en el lenguaje actual pueda ser entendible y que se logre el propósito por el cual se hace una traducción, que pueda llegar a más personas y que pueda hacer entenderse lo que el Señor quería para nosotros. Entonces es un hecho innegable que la lengua castellana, que en nuestros países de América Latina ha llegado a conocerse más como idioma español, se ha ido distanciando notablemente del habla
peninsular, o sea, de Europa, del habla de España y de Europa. No han sido pocos los lectores de la versión Reina Valera que han preguntado si sería posible contar con una revisión de esta versión clásica, sin que tal revisión pierda el carácter singular que imprimieron Reina y Valera. Es decir, que la nueva revisión sea un reflejo del español que más y más va siendo reconocido como latinoamericano, un español de América. Sociedades Bíblicas Unidas, en el deseo de responder a estas demandas de los diferentes lectores de la Biblia, ha tomado en serio estas solicitudes y ha hecho una nueva revisión del texto de Reina Valera. Tratando de no alejarse de la versión clásica, puede leerse y disfrutarse con ese mismo placer y la misma devoción que la traducción y revisión de hace más de 4 siglos. La presente revisión de Biblia Reina Valera contemporánea es el fruto del trabajo del Comité de Revisión y Traducción de Sociedades Bíblicas Unidas. Este comité ha tenido ante sí la traducción de 1569, la revisión de 1602, pero además cotejó ambas a la luz del texto griego, sin dejar de pensar en un solo momento en que el lector latinoamericano de nuestros días pudiera acceder y entender lo que se lee. Y aunque la erudición bíblica de nuestros tiempos reconoce la existencia de los manuscritos griegos más antiguos, esta revisión reconoce también que tanto Reina como Valera se basaron en su traducción y revisión respectivamente en el texto griego conocido como Textus Receptus, de modo que se han respetado las lecturas de dicho texto, aunque señalando con notas explicativas al pie de la página las diferencias más notables entre este texto y los manuscritos más reconocidos hoy en día como de mayor antigüedad. Al presentar la actual revisión Reina Valera contemporánea, Sociedades Bíblicas Unidas confía en responder así a las expectaciones de los lectores de la versión clásica Reina Valera, mediante la exposición del mensaje bíblico de siempre en un lenguaje de los habitantes hispanoamericanos de hoy. Pues esto es en realidad la historia de nuestro texto de Reina Valera y la vida de los dos que fueron los que intervinieron en que pudiéramos tener una Biblia tan fácil de leer, tan explícita y tan importante. Bueno, pues con esto terminamos el video de hoy, en donde hablamos de los héroes de la fe, y hoy hablamos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a dar gracias. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio y la bendición de poder seguir hablando de aquellos que forjaron nuestra fe, que hicieron algo, que pusieron su granito de arena dentro de la historia de la fe para que siguiera, para que hubiera una continuidad, para que el evangelio se siguiera expandiendo. Señor, gracias por el legado que nos dieron estos valores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Gracias, Señor, por este texto que es el más leído en América y que ha sido de gran inspiración y de bendición para mucha gente. Le doy toda la gloria y la honra, pongo en sus manos este canal y le sigo pidiendo, Padre, que siga siendo compartido, que conozcan, que haya personas que puedan ser bendecidas por este video. Le damos gracias, pongo en la vida de las personas que vean este video en sus manos, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por hoy.